Bienvenidos a este segundo programa de Mystery of Darkness. En este programa vamos a hablar del Antiguo Egipto y daremos algunos datos que muy poca gente conoce. Vamos a contar una historia oficialmente imposible y que no va a ser del agrado de los arqueólogos más ortodoxos. Pero los datos que vamos a mostrar caen por su propio peso. Si lo que busca es la verdad, síganos y juzgue usted mismo. Sabemos que Egipto tiene más de 100 pirámides, ciudades como Tebas, templos como Luxor, Karnak y fascinantes misterios. Hoy vamos a hablar del más evidente y conocido, el Valle del Nilo, las 3 pirámides de la meseta de Giza y la Esfinge. Daremos datos y evidencias sobre la cronología, que no se corresponde con la que dan los arqueólogos, y expondremos algunos datos poco comunes, pero que podréis comprobar con vuestros propios ojos. Keops, Kefren, Micerino. 3 obras que desafían la razón. ¿Quién las levantó? Y sobre todo, ¿cómo y cuándo? Keops, la Gran Pirámide. 146,6 metros de altura. 3 millones de bloques de piedra, caliza y granítica, que oscilan entre 2 y 40 toneladas de peso. Bloques tallados y pulidos con tanta precisión que sin ningún elemento de unión no permiten pasar una hoja de papel. Su revestimiento original, hoy casi desaparecido, era de caliza pulida con losas de 16 toneladas. Kefren, 143,5 metros de altura, 1.700.000 metros cúbicos de piedra, bloques idénticos a los de Keops, y su revestimiento original era de caliza pulida y granito rojo de Asuán. Micerinos, la más modesta de las 3, pero con sus 62 metros de altura equivaldría a un edificio de 20 plantas. Los arqueólogos y grandes historiadores con doctorados dicen que no hay evidencia ninguna de otra civilización en Egipto antes que la egipcia. Será porque miran al suelo, porque si levantan la cabeza verán 3 monumentos de piedras apiladas. Hablamos de las pirámides. Los arqueólogos datan la construcción de las pirámides de la meseta de Giza en 2500 años antes de nuestra era. Pertenece a los faraones de la cuarta dinastía y que elevaron las 3 en tan solo 80 años con herramientas de cobre y madera. En esa época los habitantes del Nilo no saltaron hasta la edad de bronce, hasta el 2300 a.C. ¿Cómo construyeron las pirámides 200 años antes? Repito, con herramientas de cobre y madera. Imaginemos la Gran Pirámide. Según los egiptólogos, la construyó el faraón Keops, que reinó entre el 2590 y 2567 a.C. Basta un sencillo cálculo para comprobar que en esos 23 años de reinado los trabajadores tuvieron que mover 357 bloques por día, es decir, un bloque cada 2 minutos, sin poleas, sin ruedas, solo tirando de cuerdas por gigantescas rampas, ayudados por unos cilindros de madera. Por mucha mano de obra que pudiese reunir Keops, la empresa en cuestión resulta más que dudosa. Las 3 pirámides tienen unos conocimientos matemáticos muy complejos y precisos para la época. Por poner un ejemplo, se ha descubierto ahora, en la era espacial, que el metro estaba mal medido. No mide 100 centímetros, mide 100,047 centímetros. Los 2 codos de los constructores de las pirámides tenían exactamente esa medida. Esos conocimientos tan precisos los podemos ver en las pirámides. Keops es un modelo a escala 1,43.200 del hemisferio norte de la Tierra. Esto se basa en el conocimiento del número pi, que es la relación del diámetro de una esfera con su circunferencia. Esto demuestra que sabían que la Tierra era esférica. En esa época, ¿quién tenía la osadía de decir que la Tierra era esférica? Pero eso no es todo. Los constructores tuvieron que construir la elevación con un ángulo de 52 grados perfecto para que correspondiese con ese modelo a escala. Hoy en día solo se podría calcular con aparatos ópticos de medición.
También en las pirámides se encontraba el llamado número áureo, representado por la letra griega phi. Es un número infinitesimal como pi y es la proporción o relación entre segmentos de rectas, y se da tanto en figuras geométricas como en las pirámides. La imperfección de los sarcófagos de las pirámides nos llega a 2/10 milésimas de pulgada, es decir, la décima parte del espesor de un cabello humano. ¿Cómo conseguían esa perfección? Por si todo esto aún no fuese demasiado extraño, podían cortar el granito y la diorita como si fuera mantequilla, con herramientas de cobre y madera. Esto es intentar como cortar el mármol con unas tijeras. En todo el Egipto faraónico hay perforaciones con forma cilíndrica, hechas en la piedra. Según los arqueólogos más conservadores, esto lo consiguen haciendo girar un cilindro hueco de madera. Pero aquí hay algo que tampoco encaja con la versión oficial. Si miramos los surcos dejados en la piedra, conseguían profundizar 2,5 milímetros por revolución. Hoy en día, con los taladros de punta de diamante artificial, solo conseguiríamos dejar surcos de 0,05 milímetros por vuelta. Otro dato a tener en cuenta es que si las pirámides son los templos mortuorios de los faraones, ¿por qué no están dentro? Todo tiene una explicación para los arqueólogos. Ladrones de tumbas. ¿Ladrones de tumbas? ¿Es que no tenía nada más ingenioso? Solo os pondré algo curioso. Para entrar al interior de las pirámides tuvieron que dinamitar una de sus caras, porque estaban cerradas y no había forma de entrar. Pero estos saqueadores andaban a través de las paredes. Entraron, fueron a la cámara, donde descansaba el faraón, movieron la piedra sellada del sarcófago de 40 toneladas, sacaron el cuerpo, y eran tan majos que volvieron a colocar la piedra y sellar la cámara para que quedase imperturbable. Increíble. La mayoría de las momias de los faraones se encontraban en el Valle de los Reyes, pero luego, en los documentales, después de la tumba, ponen la imagen de las pirámides y parece que se han encontrado allí, cuando realmente están a muchos kilómetros de distancia. En Egipto hay paredes y papiros con millones de jeroglíficos. Nos dicen cómo comían, cómo hacían el amor, cómo vivían, todo. Pero lo que no dicen es cómo construir una pirámide. ¿Qué pasa? ¿Se les olvidó? ¿No nos dicen el esfuerzo que hicieron para hacer una obra tan colosal? Puede juzgar usted mismo, a mí me da que pensar. Hay más datos, pero cuando los arqueólogos encuentran una evidencia que no pueden explicar, se dedican a no popularizarlo y omitirlo. Se han publicado muchos libros, y todo esto no se dice. Esto es el quién y cómo. Pero queda algo que todavía rompe más las explicaciones de los arqueólogos, y es el cuándo. ¿Cuándo se construyeron las pirámides? Hay otra razón que hace dudar de lo establecido por la arqueología sobre cuándo se construyeron. Hace 4.600 años, cuando los arqueólogos fijan la construcción de la Gran Pirámide, el Valle del Nilo despertaba al periodo neolítico. Si la construcción se ha fechado en esa época, ¿quién las construyó? ¿El hombre de la Edad de Piedra? Evidentemente no. En la sala 46 del Museo del Cairo, donde hay una estela de piedra, en ella se lee un párrafo demoledor que deja sin argumentos a los arqueólogos. Dice así: el faraón Keops fundó la casa de Isis, señora de la pirámide, detrás de la casa de la Esfinge. De aquí se pueden sacar dos datos. Señora de la pirámide quiere decir que la pirámide ya existía cuando Keops llegó al poder. Detrás de la casa de la Esfinge, se supone que la Esfinge la construyó Kefren, faraón posterior a Keops. Recordar ese dato porque luego volveremos a él cuando hablemos de la Esfinge. Otra evidencia al que también se ha intentado dejar en el olvido se encuentra en el Canon de Turín, un papiro encontrado en 1822 en la ciudad de Tebas, donde hay una lista de reyes que rompería la cronología y nos sitúa al primer faraón Amenes hace 5.000 años como cita la arqueología, sino mucho anterior, hace 11.000, donde Egipto estaba gobernado por unos semidioses. ¿Quién eran esos semidioses? En el Museo de Nubia hay otro hallazgo que nos da que pensar sobre las fechas. En la tumba 46 del cementerio 102 se encontró un difunto y con él un huevo de avestruz, en donde había unos dibujos del curso del Nilo y 3 figuras conocidas, las 3 pirámides. Esto no tendría ninguna importancia si no fuese porque el huevo se comprobó que tenía más de 7.000 años. Daremos el último dato sobre cuándo se construyeron, antes de pasar a la Esfinge, y que pone más en duda lo dicho por la arqueología. Robert Bauval dio la teoría de la correlación de Orión para las pirámides. Al coger las pirámides vistas desde el aire, si trazamos una línea entre sus puntas, hay un ángulo de 172 grados. Si hacemos lo mismo con las 3 estrellas del cinturón de la constelación de Orión, tiene 182 grados. Bauval se percató de esta diferencia, y con ayuda de las computadoras, empezó a retroceder atrás en el tiempo, calculando la oscilación del eje terrestre, que cambia cada 26.000 años.
y vio que coincidían perfectamente las puntas de las pirámides con el cinturón de Orión hace 12.500 años. Vamos a daros una primicia. Si nos fijamos en las pirámides, la más grande es Keops, pero el efecto visual hace que parezca más alta la de Kefren, ya que está construida en un plano superior. Pues bien, esto se basa en función de la luminosidad de las estrellas del cinturón de Orión. Al-Nilam, estrella que corresponde con la pirámide de Kefren, es la más brillante. Al-Nitak corresponde con la punta de Keops, la segunda más luminosa. Mintaka, por último, con Micerinos, la menos brillante de las tres. Por último, hablaremos de la Esfinge. ¿Quién y cuándo se construyó? Se dice que fue el faraón Kefren por el parecido que tiene con él y está a escasos metros de la pirámide que lleva su nombre. Como podemos comprobar, la arqueología vuelve a darnos una explicación basada en datos contrastados, el parecido. Y como hemos comentado antes, en la estela de piedra del Museo del Cairo ya estaba, por eso dijimos que os recordaseis ese dato, que decía que la Esfinge existía antes de Keops. Kefren posiblemente la restauró, pero no la construyó. Demostraremos por qué. Un equipo de la Universidad de Boston comprobó que el cuerpo de la Esfinge tiene erosión. Por la arena y el aire del desierto se puede producir, pero el cuerpo de león tiene grietas y piedras rodadas. Esto no se produce por el clima del desierto, solo se puede producir por la lluvia. Lluvia en un sitio que casi no llueve parece una incongruencia en la época de Kefren. Ahora no ha cambiado mucho, casi no llueve, pero si retrocedemos entre 5.000 y 7.000 años, el desierto de Sahara era una selva tropical y tenía un clima acuático. Si alguien duda de esto, se puede ver la cantidad de petróleo que hay, que son los compuestos orgánicos. Cierto es que luego los monzones perdieron fuerza y se desertificó. Esto demuestra que la Esfinge también data de 12.000 años como en las pirámides. Al principio solo se conocía la cabeza. Posteriormente excavaron y descubrieron el cuerpo de león. Pero si os fijáis en la cabeza con respecto al cuerpo, es muy pequeña. Esa relación no casa. No tiene mucho sentido. Por eso dijimos que Kefren seguramente la restauró. Pero, ¿por qué un león? ¿Por qué no otro tipo de animal a los que consideramos sagrados? Pues bien, daremos un dato si cabe que da más credibilidad de cuándo se construyó la Esfinge. La Esfinge mira el este siempre exacto, a la salida del sol. Pero hace 12.900 años, además de mirar al sol, por la noche, la primera constelación que se cruzaba con la mirada de la Esfinge era Leo. Por ese motivo se construyó un león. Ya dijimos que esto no sería del agrado de los arqueólogos más ortodoxos o conservadores, pero si 3 indicios se consideran una prueba que podemos decir con todo lo expuesto, el que quiera ver que lo vea, pero al final, el que debe juzgar es usted. Nuestra opinión es que algún día el hombre se verá obligado a reescribir la historia.